En este video vamos a explicar los aspectos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que como es un acontecimiento tan complejo, seguramente quedarán varias cuestiones afuera. Aquí vemos una imagen de una ciudad alemana después de los bombardeos para que tomemos dimensión de cómo quedaron después de la guerra muchísimas ciudades en Europa y en Asia. Para empezar, cuando pensamos en las causas de cualquier proceso histórico, tenemos que pensar en la multicausalidad. Es decir, hay múltiples causas que explican un proceso histórico, en este caso la Segunda Guerra Mundial, y estas causas en la realidad están todas relacionadas. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es tratar de diferenciarlas, pensarlas por separado, pero tenemos que entender que está en la realidad todo articulado, ¿sí? Tenemos que retrotraernos a la Primera Guerra Mundial y a las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial que ustedes ya estudiaron y que ya conocemos. Después de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra entre países imperialistas, una disputa territorial, claramente va a haber una redistribución de las fronteras. Los países que pierden tienen que ceder territorios y los países vencedores ocupan esos territorios. Esta redistribución de las fronteras generó muchísimo descontento, no solo en Alemania, que fue la gran perdedora, sino también en países que habían estado del bando ganador de la Primera Guerra, pero que no habían obtenido todo lo que pretendían, como es el caso de Italia o de Japón. A esto se le suman las fuertes imposiciones que se le otorgaron a Alemania, que se le impusieron a Alemania, como el pago de reparaciones en oro, el recorte de su ejército y de su armamento, además de este recorte territorial. A esto lo conocíamos como la humillación de Versalles, en el caso de Alemania, o también en el caso de Italia, la victoria mutilada, o sea, ganaron pero no obtuvieron todos los territorios que solicitaron. Y también en el caso de Japón notamos una insatisfacción porque Japón pretendía que en los tratados de paz se le otorgue el lugar de potencia en Asia y en realidad no fue lo que ocurrió. Recordemos, lo digo nuevamente, que tanto Italia como Japón habían estado en el bando ganador de la Primera Guerra Mundial. Además, tenemos que sumarle la crisis de la posguerra y la crisis económica del 29, es decir, cuando los países europeos terminan la Primera Guerra Mundial, tienen que recuperar sus campos para el cultivo, recuperar sus industrias que en el momento de guerra se orientan hacia la industria bélica. Bueno, hay que reorientarla ahora hacia hacia la producción de otros bienes. Esto va a llevar un tiempo, además de la pérdida de vidas, la pérdida de ciudad, o sea, de edificios, de ciudades. Las grandes pérdidas económicas generan hambre en la población, pobreza, desempleo. En algunos países como Alemania, una gran inflación por el pago de las deudas en oro. Y cuando los países de Europa empiezan a recuperarse del final de la Segunda Guerra, a mediados de la década del 20, más o menos hablamos de que en el año 25, 26 ya hay una recuperación económica, bueno, en el 29 una crisis mundial. Esta situación, las dos situaciones que mencionamos, el descontento por las pérdidas territoriales y la crisis económica, van a ocasionar este sentimiento de que estos países necesitan expandirse para recuperar los territorios perdidos, para recuperar los territorios que consideran que les pertenecen, y esto va a estar ligado a fuertes sentimientos nacionalistas. O sea, esta búsqueda de territorios no solo va a tener que ver con que en esos territorios pueden encontrar recursos para salir de esta situación de crisis, sino también con la idea de que esos territorios ya les pertenecían. O sea, cuando uno ve qué territorios pide Alemania, y pide territorios en Austria, pide territorios en Checoslovaquia, o sea, todos los territorios que había perdido en la Primera Guerra.
Entonces acá aparece este sentimiento nacionalista de querer recuperar ese lugar de potencia, esa supremacía en Europa. Esto aparece tanto en Alemania como en Italia y también en el caso de Japón aparece con mucha fuerza. La crisis del 29 también genera grandes pérdidas en Japón y en el caso de Japón se va a recuperar de esta crisis a partir de la reactivación de la industria bélica. A Alemania le va a pasar lo mismo. Digamos que si bien estos países, por ejemplo Alemania, no podían rearmarse, volver a tener ejército y armamentos y demás, lo fueron haciendo como parte de un plan económico para recuperar de la crisis, a la vez recuperar estos territorios y recuperar esa supremacía de Japón en Asia y de Alemania en Europa. Esto entonces va a generar que en la década del 30 los tres países que mencionamos van a empezar a expandirse. Japón invade Manchuria, que era un territorio que le disputaba a China en el año 31. Alemania va a empezar a hablar, cuando uno analiza algunos discursos de Hitler y algunos escritos de él habla de recuperar un espacio vital. Ese espacio vital tenía que ver con territorios que Alemania consideraba que le pertenecían y de donde podían sacar recursos para alimentar a la población alemana, para recuperar la economía alemana. Por eso, a partir del año 34, Alemania va a intentar expandirse año a año sobre las fronteras de su mismo territorio. Se va a expandir sobre Austria, sobre Sudetes, Renania, Checoslovaquia. También va a tener alguna pretensión con la frontera francesa. Y en el caso de Italia, en el 35 ocupa algunos territorios en Asia, como la invasión a Etiopía, y también la zona de Albania, que sería la zona que está frente a Italia, en la península de los Balcanes. Es decir que estos tres países que consideran que después de la Primera Guerra Mundial hay una insatisfacción, que consideran que quedaron debilitados y que consideran que hay territorios que les pertenecen, van a generar estas invasiones. Y como tienen modelos políticos similares, en los tres va a haber regímenes fascistas, totalitarios, van a firmar dos pactos. Uno es el Pacto del Eje, que es un pacto, una alianza, ya previendo una posible guerra, un pacto de unión entre estos tres países. Y también firman un pacto que se llama Anticomintern, que es un pacto con el objetivo, digamos, de detener el avance del comunismo. O sea, los tres países, Japón, Alemania e Italia, como es la base de la ideología del fascismo, la idea va a ser detener el avance del comunismo y por eso también firman este pacto entre los tres. Además, no podemos echarle toda la culpa a un solo bando, que sería el Eje, sino que por otro lado, cuando termina la Primera Guerra Mundial, los países crean una organización supranacional, o sea, que esté por encima de los estados, que va a ser la Sociedad de las Naciones, con la intención de que los problemas se resuelvan diplomáticamente en esta Sociedad de las Naciones y que evitar futuras guerras. La Sociedad de las Naciones va a estar principalmente dirigida por los países vencedores como Inglaterra y Francia. Estos dos países, Inglaterra y Francia, desde la Sociedad de las Naciones llevan adelante una política que vamos a llamar de apaciguamiento. Es decir, como hay un peligro mayor, que es el avance del comunismo en Europa a partir de la Revolución Rusa del 17, permitirle a las potencias del Eje estas invasiones. ¿Cómo? No era que Alemania no podía expandirse, no podía rearmarse. ¿Por qué se lo permiten? Bueno, se lo permiten porque consideran que hay un miedo mayor, que es ese peligro rojo. Esto aparece en las distintas fuentes documentales de los discursos de los principales jefes de Estado de los países de Europa Occidental, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sancionan en algún momento a Italia por expandirse sobre Etiopía, sancionan a Hitler por expandirse sobre Austria y Checoslovaquia, pero con sanciones económicas mínimas. Y la idea entonces es, bueno, mientras Alemania, mientras Italia estén tratando de frenar el avance del comunismo, se los vamos permitiendo.
eso va a tener un tope que va a ser la invasión a Polonia, ¿no? Aquí en la imagen vemos una caricatura de la época que salió en una revista de la época, donde vemos a Hitler como una figura de gigante por sobre los demás países y mandatarios europeos. Antes de comenzar la guerra, Alemania firma estratégicamente un pacto con su enemigo, la URSS. La URSS era comunista, quien la dirigía era Stalin, y Hitler muy estratégicamente piensa, una semana antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, piensa firmar un pacto con su enemigo para repartirse Polonia y los estados bálticos, Lituania, Letonia, ¿sí? Esa zona. ¿Por qué? Porque Alemania quiere evitar lo que le pasó en la Primera Guerra Mundial de tener una guerra en dos frentes. O sea, Alemania está en el centro de Europa. Si tiene que pelear hacia el este y hacia el oeste a la vez, se le va a complicar. Entonces, al pactar con la URSS y repartirse Polonia, que queda hacia el este de Alemania, pueden ocuparse de invadir todo el occidente, todo el oeste, sin miedo a que la URSS, porque ya habían firmado este pacto, ataque a Alemania. La URSS también lo firma por este miedo a que los alemanes ataquen su territorio. Entonces, son dos enemigos que pactan repartirse Polonia en dos, como si fuera una torta, y lo que pactan es no atacarse mutuamente. En las caricaturas de la época aparece como el matrimonio entre Hitler y Stalin, y lo que dice el pie de la caricatura es cuánto va a durar esta luna de miel, ¿no? Porque son enemigos y los alemanes estaban en contra del comunismo ruso. El 1 de septiembre Alemania invade Polonia de acuerdo a este pacto, y como Polonia era protegida de Francia e Inglaterra, el 3 de septiembre se declara la guerra. O sea que la política de apaciguamiento, de dejarle a Hitler expandirse, se lo permiten hasta que invade Polonia, que era un territorio muy requerido por los minerales y metales que tiene, y además porque era territorio protegido de Inglaterra y Francia. Rápidamente, porque no me va a alcanzar el tiempo del video, podemos distinguir la Segunda Guerra Mundial en tres grandes etapas, o algunos historiadores trabajan en dos etapas. La primera etapa es la etapa del expansionismo del eje, o sea, en los dos primeros años, Alemania principalmente y después Italia se expanden sobre Europa occidental. Recuerden que Rusia todavía no ingresa a la guerra porque hizo este pacto de no agresión con Alemania, y entonces Alemania invade Polonia, invade Noruega, Dinamarca, toda la zona del norte de Europa para ingresar en Francia rodeando una línea defensiva que se llamaba la línea Maginot, que la habían creado después de la Primera Guerra Mundial. Ingresan a Francia, Francia queda dividida en dos, una parte ocupada por los nazis y otra parte supuestamente libre, que era la Francia de Vichy, con capital en Vichy, pero que en realidad era de alguna manera avalaba el avance nazi. Muchos franceses tienen que irse a Inglaterra, y esta etapa termina cuando Alemania trata de invadir Inglaterra y ahí, digamos, no puede y hay un retroceso. La segunda etapa, que va del 41 al 43, es una etapa en la que Alemania rompe con la URSS y además Japón invade una base naval de los Estados Unidos, que es Pearl Harbor. Entonces ingresa a los Estados Unidos e ingresa a la URSS. El año 42, para algunos historiadores, es el año de la consternación. Los aliados no saben qué hacer. El eje tiene casi todo el mapa tomado y a la vez es muy importante este ingreso de la URSS y de Estados Unidos en la guerra. Y la última etapa es la etapa en la que los aliados, con el refuerzo de los Estados Unidos, logra dar vuelta a la cuestión y ser la alianza vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Voy a dejar acá la explicación, tengo muchas más cosas para decir, pero porque ya el tiempo no me alcanza. Cualquier duda, siempre estoy atenta a que me puedan preguntar y consultar.